Vamos a comenzar en esta noche y hoy vamos a tocar un tema que nos va a dar mucha visión a la hora de estudiar o de leer el Evangelio. Vamos a hablar sobre Judea en el siglo I, es decir, qué sucedía en Israel cuando Jesús apareció. Hablando las semanas pasadas de los pactos, hablemos algo importante que nos sitúa un poco para ver el escenario. Hoy, que ya tenemos el escenario, veremos también a los protagonistas. Vimos el escenario cuando Jesús apareció, porque a la hora de estudiar el Evangelio es importante saber el escenario, es importante saber también las protagonistas o la gente que rodeaba a Jesús. Eso nos dará una visión mucho más panorámica para entender, como os daréis cuenta en la materia de esta noche, para entender muchas realidades dentro de lo que es los 4 evangelios. Hablemos de que Israel, en el pacto davídico, que lo tenemos que tener importante, Santo eres Señor. os dibujo aquí un poco, otra vez para recordar el escenario. Esto así es Israel en los tiempos de Jesús. Vamos a recordar el escenario. Es Israel en los tiempos de Jesús. Este es el mar de Galilea, la región de Galilea. Samaria, y hablemos que esta parte, lo que es Samaria, juntamente a Galilea, este círculo, el mar de Galilea, en el reinado de Roboán, el hijo de Salomón, ¿recordáis? El reino de Israel, que más o menos David consolida y establece una unidad nacional, porque hasta ahí, hablemos, si recordáis, que las tribus eran autónomas. En caso de guerra, de conflicto de una tribu, las demás apoyaban a esa tribu en conflicto. Supongamos que la tribu de Rubén, que estaba por aquí, en este área, entraba en conflicto con unos enemigos. Entonces las demás tribus, que estaban repartidas por todo Israel, ayudaban a la tribu de Rubén porque eran hermanos, ¿vale? Pero eran autónomas. Ellos se gobernaban autonómicamente. Pero David va a conseguir unificar lo que es todo Israel. Es el pacto davídico. Hablemos que no faltará nunca rey en la casa de David. Aunque el Señor dice, si en los días de tus hijos pecaran contra mí, mi misericordia no se apartará y tu reino será eterno. Pero si tus hijos pecaran, en ese momento que tus hijos pecaran, yo detendré el reino. Pero el pacto será inamovible. Por eso Jesucristo, que viene de la tribu de Judá, se establece el pacto que hizo Dios con David. El reino viene por Cristo y tiene que establecer, el propósito de los pactos, hablemos, es establecer el reino. No tiene otra pretensión. Todos los pactos, los 8, sino establecer el reino. Bueno, vimos que ya Salomón comienza a pecar, pero sobre todo Roboán, el castigo es que la unidad que consigue David de todo lo que es Israel se parte. Y lo que es la región de Samaria, esta región y esta, Samaria y Galilea, 10 tribus se van a marchar y van a poblar, las 10 tribus van a poblar la región de Samaria y Galilea. ¿Recordáis? Y aquí, que está Jerusalén, se quedará la tribu de Judá junto a la de Benjamín. No contamos a Leví, porque Leví no recibió porción en la repartición de la tierra con Josué. Entonces aquí se queda Judá y Benjamín, y esta región, que es muy importante saberlo, hablemos, dijimos que se llamará la casa de Judá. Y esta región se llamará la casa
de Israel. Y que Dios levantará a partir de ahí reyes para Israel y reyes para Judá. Profetas para Israel y las 10 tribus y profetas para la casa de Judá juntamente con reyes. ¿Qué problema tuvieron las 10 tribus? Dos. El más importante, que al separarse, a romper la unidad, el templo estaba en Judá. Entonces ellos se van a Samaria, Galilea. Y no hay templo. Al no haber templo, no hay culto. No hay ministerios, no hay sacerdotes, no hay sacrificios, no hay ofrendas. Entonces, ¿qué ponen? Ponen unos becerros en cada punta de la región y esa es su adoración. Pierden el templo, viene una decadencia espiritual, pero a eso hay que añadir una invasión. La invasión asiria. Los asirios invaden esta región donde están las 10 tribus y estas 10 tribus son asimiladas por la decadencia espiritual con los asirios. Por eso explicamos que la samaritana a Jesús le dice: ¿cómo te atreves tú de pedirme a mí a beber y hablar conmigo si soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no nos tratamos. ¿Por qué? Porque los judíos a los de Samaria ya no los tenía por judíos, los tenían ya por gente que estaba asimilada, porque se habían ido en el tiempo de Roboam, los asirios los habían invadido, más también los griegos, que hoy hablaremos de esto. Los griegos establecen en esta región un área que se llama Decápolis. Decápolis es una palabra que significa 10 ciudades. Entonces los asirios, los griegos, otros más pueblos, asimilan toda esa región. Por eso Isaías dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea, que dice el texto, de los gentiles, la tierra sentada sobre tinieblas. Entonces dice cómo está. Dice que los que se han ido, cuando Jesús aparezca, esa profecía habla de cuando Él aparece, dice: la tierra asentada sobre tinieblas, gran luz le resplandeció. ¿Por qué Jesús comienza su ministerio en Nazaret, que es un pueblo de Galilea, y no en Jerusalén? Hablemos, porque realmente los que están, por así decirlo, peor, son las 10 tribus que se han ido al norte. Dice cómo está: la tierra asentada sobre tinieblas, gran luz le resplandeció. ¿Y Jesús qué dice? Soy enviado primeramente a las ovejas perdidas, ¿de qué? De la casa de Israel. Entonces, ¿el propósito de Dios cuál es? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito final, el propósito definitivo. Pero es por escalas, hablemos que es por escalas. ¿Os acordáis que hablemos de la mujer sirofenicia? Que los discípulos le dijeron al Señor: échala, que da voces. Y el Señor le dijo: no está bien el coger el pan de los hijos de dárselo a los perrillos. Y Cristo le dice: soy enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, este es el escenario, que lo vuelvo a recordar para entrar en materia. El escenario que Jesús se encuentra es una nación dividida con 10 tribus que han sido asimiladas. ¿Y dónde comienza realmente el ministerio de Jesús? En este área. Aunque también realmente Jesús desciende al templo, por supuesto, y también predica y también hace milagros en la casa de Judá. Pero donde más milagros hace es en Galilea. Por cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. Los de Judá no están bien, porque los que tienen el templo no tienen relación con Dios. En la época de Jesús, como vamos a ver ahora ya que vamos a empezar, los que están en el templo no tienen una relación. Tienen, quitando casos, por ejemplo, veamos en la parábola del fariseo y el publicano. Había gente que realmente iba con arrepentimiento. Encontramos una mujer que en el templo, cuando Jesús le presentan, que se quedó viuda de un jovencito y durante años vivía en el templo buscando a Dios. Encontramos a otro hombre llamado Simeón, que se le reveló por el Espíritu Santo que conocería al Mesías. Entonces, no todos los del templo eran gente religiosa, había gente que realmente tenía testimonio y el Espíritu Santo le revelaba cosas. Pero la mayoría de los que estaban en Jerusalén, en el templo, era una vida litúrgica, religiosa, vacía de Dios. Tenían el templo, pero en el templo no había relación con Dios. Bueno, queda más o menos claro el escenario. Israel cuando Jesús aparece. Cuando Jesús aparece,
se encuentra que las tribus 10 han sido asimiladas, Judá y Benjamín tienen el templo, pero el templo no hay vida de Dios. Ese es el escenario. Ahora vamos a ver con qué personajes Jesús se encuentra. Vamos a hablar hoy de saduceos, fariseos, esenios, Herodes y Roma. Hemos visto el escenario, pero los personajes que Jesús se va a relacionar, el escenario que es Israel, lo llenan estos grupos: los saduceos, los fariseos, los esenios, Herodes y Roma, con los romanos, en este caso el procurador Poncio Pilato. Bien, saduceos viene de la palabra hebrea tzadik. Tzadik significa justo, justicia. Voy a decir que saduceo significa los justos. Fariseo viene de la palabra hebrea perusim. Podemos decir que perusim significa los apartados. Luego vienen los esenios. ¿Quién eran los esenios? Los esenios, luego entraremos en ellos, fueron unos hombres que se fueron cansados de lo que ahora vamos a hablar, de cómo estaba la vida religiosa a la época de Cristo. Decidieron que ante esa corrupción política, tramas, asesinas y todo lo que había, dijeron: mira, estamos hartos, ahí os quedáis con vuestro templo, que nosotros nos vamos al mar, muerto, al desierto, y allí nosotros oramos, hacemos nuestras ceremonias y nos dedicamos a atender a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los necesitados, y hacemos copias de la Biblia. ¿Qué le debemos a los esenios? Aunque en el Evangelio aparentemente no aparece, pero en la historia paralela bíblica sí aparece. ¿Vale? Los esenios le debemos la transcripción de la Biblia. Luego ya hablaremos de eso. Luego está Herodes, que aunque se le llama rey, realmente Israel y los judíos no le recibieron como un rey. Y luego en el gobierno estaba Roma, en este caso procuradores, y en la época de Cristo fue Poncio Pilato. Bien. Para hablar primero de los saduceos, que vamos a hablar por orden, hay un periodo en el canon de la Biblia que se llama intertestamentario. ¿Qué quiere decir esta palabrita? Intertestamentario. ¿Qué quiere decir? Que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de vacío histórico, de historia, ¿vale? Pero que fue un periodo en el cual la historia bíblica se llenó. Entonces, como no está en el canon, ¿qué es el Antiguo y el Nuevo Testamento? El Antiguo y el Nuevo Testamento es la diferenciación de la historia bíblica antes de Cristo, ese es Antiguo Testamento, y la historia bíblica desde Cristo hacia adelante, ese es el Nuevo Testamento. Entonces no son dos libros separados, no, porque la Biblia son 66 libros y cada libro está conectado uno con el otro. Desconectar un libro del otro es desconectar toda la Biblia. Por eso el que quiere saber Apocalipsis tiene que saber antes el Génesis, porque cosas del Génesis aparecen en Apocalipsis y cosas de Apocalipsis aparecen en el Génesis. La primera profecía bíblica del Mesías ya aparece en Génesis capítulo 3. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento y el Nuevo? Solamente para diferenciar la historia bíblica antes de Cristo, Antiguo Testamento, y la historia bíblica desde Cristo hacia adelante, Nuevo Testamento. Entre los dos, entre esos dos, es que para conocer a saduceos, fariseos y esenios, tenemos que saber algo de este periodo. ¿Este periodo cuál es? Entre el Antiguo y el Nuevo hay
un periodo histórico que no está registrado por el canon bíblico, en el cual la historia aparece todos estos grupos. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Entonces, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo termina en Malaquías, profeta Malaquías, y el Nuevo empieza en Mateo. Entonces, en ese periodo sucedieron unas cosas que por los libros del canon no están registrados, solamente están registrados como libros históricos y no inspirados por el Espíritu Santo. Nos perdemos el origen de los saduceos, fariseos, esenios, cómo llega Herodes, cómo llega Pilatos. Nos perdemos ese plano histórico que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar más de historia bíblica. A la par de la Biblia vamos a hablar de historia. Bueno, este periodo intertestamentario, que por el canon, como digo, no aparece, tenemos que tener claro, la época se llama época selúcida. ¿Qué es selúcida? Los selúcidas, tenemos que hacer historia. Alejandro Magno fue un emperador griego que murió más o menos a la edad de 30 años. Fue el emperador más joven que existió y el que más territorio conquistó. Conquistó todo el territorio por conquistar. Él murió con 30 años, no tenía hijos a los cuales dejar el imperio tan vasto y tan grande que tenía. Entonces, ¿qué hizo? Los repartió. Alejandro en su muerte murió de unas fiebres que en una campaña trajo, y murió de unas fiebres. Una muerte trágica, dolorosa, tremenda. Entonces, ¿él qué hizo para repartir ese imperio tan grande, tan vasto, cuando no tenía hijos en que depositar? Lo repartió entre sus generales, ¿vale? Uno de ellos fue Ptolomeo. Ptolomeo le entregó el área de Egipto. Pero a Seleuco, que era un general también de Seleuco, de ahí viene la palabra selúcida. ¿Por qué? Porque la parte de Israel se la entregó a Seleuco. De ahí viene la época selúcida. Entonces, Alejandro muere y a sus generales les entrega terreno, para no liaros, y a Seleuco, un general suyo, le entrega, entre otras áreas, entre otras, la parte de Israel. Entonces, a partir de ahí, Seleuco establece una dinastía, se llaman los selúcidas. Hasta, no os voy a inventar todo porque si no, os lleno de datos y os bloqueo. Seleuco abre esta dinastía selúcida hasta llegar a Antíoco Epifanes IV. Antíoco Epifanes IV. Desde Seleuco, Alejandro Magno le da el territorio de Israel a Seleuco, y Seleuco empieza una dinastía que se llama selúcida, hasta llegar a Antíoco Epifanes IV. Antíoco Epifanes IV es el que está gobernando Israel. Entonces, cuando está en Israel, él quita todas las costumbres del pueblo de Israel. ¿Y qué establece? El helenismo. ¿Qué es helenismo? Helenismo es la religión y la cultura griega. Entonces, en Israel hay un deterioro tremendo. Fijaos cómo está. 10 tribus que se fueron en la época de Roboam, el nieto de David, la han asimilado los asirios. Ahora vienen estos, los griegos, establecen en el mar de Galilea Decápolis, que son 10 ciudades. De ahí que en el mar de Galilea, que está prohibido por la ley de Moisés haber cerdos, que la palabra de hijo pródigo, hay cerdos, porque los griegos abrieron 10 ciudades, que era la Decápolis, y los griegos comían, como los romanos, cerdos que la ley judía prohibía. Muy bien. Entonces, Antíoco Epifanes establece lo que es la cultura y la religión griega, ¿vale? Ahora, ¿qué hace Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes, para el templo, ¿qué hace? El sacerdocio ya no es por linaje de Aarón, porque se ha perdido. Se han deteriorado tanto que la genealogía de descendencia de ocupar el sacerdocio tenían que ser de la familia de Aarón. Eso se ha perdido. Entonces, Antíoco, ¿qué hace? Antíoco lo vende. Que quiera ser sacerdote, que pague. Y aparece un hombre que se llama Jasón. Y Jasón compra el derecho a el sacerdocio.
Después de Jasón llega otro que se llama Menelao. Y Menelao hace lo mismo. Por pasta, por dinero, compra el sacerdocio. ¿Vale? Entonces, el sacerdocio se obtiene por dinero. La ley de Moisés casi se ha perdido. Se establece la cultura griega, el helenismo. Entonces, Israel se ha perdido su identidad, se ha perdido su espiritualidad. El sacerdocio también. Empiezan las corrupciones. Muy bien. Entonces, ante todo esto, que Antíoco Epifanes, que viene de Seleuco, que son griegos, los griegos invaden Israel, los sacerdocios se compran, se ha establecido la religión, el paganismo griego, se ha borrado todo la ley de Moisés, el ministerio sacerdotal casi ha desaparecido. Se levanta una familia de judíos que viven en un pueblo de Galilea que se llama Modín. De Modín, hermanos, se levanta una familia de un hombre que se llama Matatías, el Macabeo. Macabeo viene de la palabra hebrea Maccabi. Maccabi significa martillo. Son la familia de los martillos. Entonces, este hombre, Matatías, con sus 5 hijos, hacen una rebelión, una sublevación. Y dice, bueno, basta ya. Los griegos nos han quitado la ley de Moisés, el sacerdocio, los ministerios se están comprando, se están vendiendo, el pueblo está totalmente paganizado, tenemos que levantarnos en rebelión contra los griegos. Matatías muere, pero sus hijos, entre ellos está Judas Macabeo, Simón Macabeo, Jonatán Macabeo, Simón, Neri Macabeo también. Todos estos levantan un ejército que lucha contra los griegos. Cuando luchan contra los griegos, hacen una gran rebelión. Y ahora Israel se levanta en armas contra la dominación griega. ¿Vamos bien hasta aquí? Se levantan en armas. Ahí aparece un hombre que se llama, que es hijo de uno de estos macabeos, de Simón Neri, uno que se llama Juan Hircano. Hircano, nieto de este hombre Matatías que se levanta y hace un ejército contra los griegos, es Juan Hircano. Entonces, este Hircano encuentra el apoyo del pueblo judío. Ya el sacerdocio no es comprado por dinero, ¿vale? Entonces, Juan Hircano tiene, por así decirlo, el derecho que el pueblo le da de ser no solamente sacerdote, sino que incluso también le quieren hacer rey, ¿vale? Con Hircano más o menos las cosas se van centrando. Pero luego Hircano tiene unos hijos, que es Aristóbulo y Alejandro Janeo. Hircano quiere dejar a su hijo Aristóbulo el sacerdocio. Pero Alejandro Janeo, hay aquí unas luchas de los dos hermanos y Janeo termina con Aristóbulo. Y el que recibe ahora el testigo es Alejandro Janeo. A partir de Janeo, voy a seguir más con los macabeos porque se hubiera ido. Janeo, con Hircano y Janeo, el apoyo que el pueblo le da, sobre todo le da este grupo de aristócratas judíos que tienen dinero, que tienen poder, se alían con ellos. Y a esto se le va a llamar saduceos. Aparecen sobre el 160 y algo, pongamos 65, antes de Cristo. 165 antes de Cristo aparecen estos, los saduceos. ¿Quién son saduceos? Para no liar. Los saduceos son judíos que apoyan a los descendientes de los macabeos. ¿Quién son los macabeos? Los macabeos son la familia que se sublevó contra los griegos, que metieron el helenismo, las costumbres griegas, el paganismo en Israel. Entonces, esos son los macabeos. De los macabeos, el nieto de los macabeos es Hircano, y su hijo Janeo le apoya al pueblo, porque terminan con el dominio griego, para no liaros. Y el apoyo que reciben estos dos, Hircano y Janeo, se lo dan gente
judía, aristócratas con poder político, que son los saduceos, que significan los justos. Bien, ya sabemos cuál es el origen de los saduceos. Voy a repetir. Saduceo, que significa justos, de la palabra sadik en hebreo, son una alta élite aristocrática judía que apoya a los nietos de los macabeos. ¿Quién son los macabeos? Los judíos que levantaron una rebelión contra los griegos. Es decir, había una invasión griega, se levanta una familia que son los macabeos, que levantan un ejército judío que trae la liberación de los griegos. De esto viene Hircano y Janeo. Hircano y Janeo le apoya a la élite aristocrática de los judíos, que son los saduceos. Ya sabemos el origen de los saduceos. Ahora, ¿qué creen los saduceos? Los saduceos creen que no hay ángeles. No resurrección. Que la Torá de Moisés no se interpreta. No interpretar. Es literal la ley. No hay libre albedrío. Y sí hay predestinación. La doctrina de que antes de nacer unos ya son condenados y otros son salvos no es de Calvino. Ya los saduceos la enseñaron antes que Calvino. El decir que unos nacen para condenarse y otros nacen ya para salvarse, antes de nacer, como usted no tiene libre albedrío, Dios ya le ha condenado. Dios tiene un número de los que van a ser salvos. Eso, antes de Calvino, ya lo decían los saduceos. Que no creen en ángeles ni en espíritus. No creen en la resurrección. Después de la muerte no hay absolutamente nada. La Torá, la ley, no se puede interpretar, es literal. No hay libre albedrío. Dios, como te ha predestinado, tú no puedes tener libre albedrío. Y sí hay predestinación. ¿Por qué sabemos todo eso? Sabemos, por la historia, el libre albedrío y la predestinación, que Josefo habla de esto, pero lo de los ángeles de la resurrección lo sabemos porque los saduceos le preguntaron al Señor aquella pregunta coacciosa: Maestro, una mujer murió, tuvo 5 maridos, los 5 murieron. En la resurrección, ¿cuál de ellos será el marido? Y Jesús dice, en la resurrección, y al decir resurrección, Jesús dice que hay resurrección. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, serán semejantes a los ángeles. Entonces Jesús va a decir, en la resurrección es que hay resurrección y serán semejantes a los ángeles. Jesús dice que hay ángeles y hay resurrección. Entonces, los saduceos eran totalmente contrarios a Cristo. Cristo estaba aquí y los saduceos estaban aquí. Cuando le preguntan esta pregunta, hermanos, a un joven maestro de Nazaret, que era lo que los saduceos cuando veían a Jesús veían eso, un joven maestro de Nazaret. Pero un maestro de Nazaret, un rabí de Nazaret, a los saduceos, decirle, vosotros ignoráis las Escrituras, eso, hermanos, porque Jesús de Nazaret era más que un maestro de Galilea, era la autoridad de Dios en la tierra. Eso a los saduceos tenían el poder político, el poder económico y el poder gubernamental y el poder religioso. Los saduceos repartían a su familia los puestos en el templo. Por eso Jesús, antes de Jesús ya los judíos, cuenta Josefo, que se quejaban del lucro y la mafia que había en el patio del templo con los puestos, que luego Jesús tiró y dijo, habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Los saduceos repartían a su familia en sus puestos. Y de ahí se sacaba mucha ganancia. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que tenías que traer un cordero, que tenías que traer un macho cabrío, que tenías que traer una paloma, que tenías que traer harina para las ofrendas. Entonces, en vez de traerla de tu casa, ya era una comodidad. Era como irte al Carrefour. Que bueno, pues en vez de yo tenerlos y comprarlos y que tengo que ir de viaje a Jerusalén, pues ahí mismo en el patio, antes de entrar al templo, pues me voy a un puesto y lo compro. Entonces, eso daba muchas ganancias. Porque no solamente venían peregrinos de Israel, de Jerusalén, sino que venían de muchas naciones de la tierra, varios judíos al templo, a las fiestas. Bueno,
¿Quién había en los tiempos de Jesús que era saduceo? Caifás y Anás eran saduceos. Por eso odiaban tanto a Jesús. Y hoy vamos a explicar por qué había fariseos que simpatizaban con Jesús y por qué había fariseos que eran contrarios a Jesús. Bueno, más o menos esto es los saduceos. ¿Lo tenemos claro? Saduceos es un partido, por así decir, político, religioso, económico, de alta aristocracia, que se unieron a Juan Hircano, que era el nieto de los macabeos, y en el 165 a.C. comienzan. Luego aparecen otros que son los fariseos. Los fariseos casi son contemporáneos de los saduceos, pero son un poquito más jóvenes. Se calcula que se empieza a originar el movimiento fariseo en el 140 y algo. No, perdón, un poquito más adelante. Los saduceos fue en el 165 a.C. aproximadamente. Los fariseos aparecen en el 170 aproximadamente. O sea, después de los saduceos aparecen los fariseos, para no liarme y liaros a vosotros. Ahora, ¿con quién de todos los grupos que he mencionado, saduceos, fariseos, esenios, herodianos, romanos, con qué grupo me podéis decir que Jesús se relacionaba más? Decidlo sin miedo. Con los fariseos. Con los saduceos solamente vemos aquel examen que le hicieron de la pregunta de la resurrección, pero ya nunca más, a no ser en el Sanedrín, cuando Anás y Caifás, que era saduceo, le interrogan, ya no lo vemos más, pero con los fariseos sí está. Ahora vamos a ver por qué. Los fariseos se originan casi contemporáneos con ellos. Ahora, en la época de Janeo aparecen los fariseos, en la época de Hircano aparecen los saduceos, pero en la época de Janeo, el hijo de Hircano, aparecen los fariseos. Ahora, Janeo se deja llevar por su madre, que se llama Salomé, que le aconsejó muy bien. Viendo que se levantaban los fariseos, su madre le aconsejó y le dijo: mira, ya que los fariseos se están levantando, en el Sanedrín ten fariseos y saduceos. Luego hablaremos también qué es el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 71 ancianos, siempre tenía que ser impar. Porque en el caso de un juicio que había que votar, no podía ser par, porque siempre se daba el empate. Entonces, para que no fuera empate, eran 71. Y el último voto lo daba el sumo sacerdote. Por eso, en el juicio de Jesús, el sumo sacerdote, que era Caifás, que era saduceo, contrario acérrimo a Cristo, dijo: ¿qué más testimonios queremos? Se rasgó el vestido. Él fue el que rompió el voto, y luego hablaremos, según la jurisdicción del Sanedrín, veremos qué juicio más tremendo, más embustero, más mentiroso hicieron con el Señor. Bueno, los fariseos, al estar todo esto corrupto, toda esta corrupción, el pueblo espiritualmente está en una decadencia. Pero se levantan los fariseos, y el origen de los fariseos lo originan dos maestros de Israel. Uno se llama Hillel y otro se llama Samai. Dos maestros que crean dos escuelas bíblicas. Ahora, ¿qué creen los fariseos? Los fariseos dicen sí a los ángeles, sí a interpretar la ley, sí a la resurrección, no a la predestinación. ¿Y qué dicen también? Sí al libre albedrío. El hombre tiene la capacidad de voluntad. Entonces, todo esto son los fariseos. Por eso Jesús puede dialogar con ellos. Porque todo esto Jesús lo predica. Jesús predica de ángeles, los fariseos también. Jesús predica de interpretar la ley, él propiamente la interpreta, los fariseos también. Aunque luego veremos en qué en contra está Jesús de ellos. Jesús predica la resurrección y dice que yo soy la resurrección. Los fariseos no dicen que son la resurrección, pero creen en la resurrección.
Ellos dicen que no hay predestinación, porque el hombre tiene la capacidad de elegir por voluntad, ¿vale? Entonces, en estos parámetros, podríamos decir que son afines a Jesús, ¿de acuerdo? Es lo que ellos creen. Entonces, el origen de los fariseos no fue malo. El origen de los fariseos fue bueno, porque se levantó dos maestros de Israel, uno se llama Hillel y Shammai. Hillel creó una escuela bíblica y Shammai creó otra. Y hubo un gran avivamiento escritural de la escritura del pueblo. Porque los saduceos, ya ves, no creen en la resurrección, no creen en ángeles, no se puede interpretar. Dios ya te ha condenado a unos antes de nacer y a otros son salvos antes de nacer. No importa lo que tú hagas en vida, que Dios ya te ha condenado o te ha salvado. Esa es la predestinación que querían los saduceos. Pero sin en cambio los fariseos no, creen en ángeles, creen en resurrección, se puede interpretar la Torá, etcétera, etcétera. Bien, entonces Hillel y Shammai hacen un gran avivamiento. Shammai, se cuenta que un griego fue a la escuela de Shammai, del maestro Shammai, y le dijo, oye, dime toda la Torá, los 613 mandamientos, a la pata coja. Tú imagínate ahora decir 613 mandamientos, o dar un estudio bíblico como yo estoy dando hoy, a pata coja. Ya llega un momento que me canso. Entonces el maestro Shammai le pegó un empujón y se indignó. Este griego se fue a la escuela de Hillel y dijo, maestro Hillel, digan ustedes la Torá a la pata coja. Y Hillel se puso la pata coja y dijo, la ley de Moisés es esta: oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Lo demás es comentario. Entonces le dijo que Sigue. le dijo que el resumen de la ley de Moisés, Escuchad. que la ley de Moisés era amar a Dios con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, las doctrinas de Hillel eran también cercanas, no iguales, se aproximaban un poco a las de Jesús. Ahora, por ejemplo, en lo que se refiere a Shammai, estos son maestros antes de Jesús, ¿vale? Situaros. Estos maestros son antes de Jesús, son los padres del fariseísmo. El fariseísmo al principio no era malo, fue bueno. Shammai, tocante al divorcio, decía como Cristo: no se puede dejar a una mujer a no ser por causa de adulterio. Shammai decía. Pero en el divorcio, y leen, atención aquí, Shammai en el divorcio era cercano a Jesús. Por favor, guardad silencio. Era cercano a Jesús. Sin en cambio, porque decía, a la mujer no la puede dejar a no ser por causa de adulterio. Pero sin en cambio, Hillel decía, a la mujer la puedes dejar porque te haga mal la comida. La tienes que dar carta de divorcio. ¿Qué era la carta de divorcio? Que para que la mujer no quedara marcada que tú la dejabas porque se había ido con otro, se le daba una carta diciendo por el motivo que la dejaras y estabas autorizado. Pero no me ha puesto bien la comida, le dabas una carta para que la mujer no fuera dejada con una mancha. O también le decía, si ronca, también la puedes dejar, porque te impide el sueño y estudiar la Torá. Y una persona tiene que estar descansada, el hombre tiene que estar descansada para luego ir a la sinagoga y estudiar Torá. Pues eran diferentes. Ahora, sin en cambio, Shammai era cercano a Jesús en lo del divorcio. Hillel no. Pero sin en cambio ahora, en el día de reposo, Shammai decía, un huevo puesto por una gallina el sábado no se puede comer. Sin en cambio, Hillel decía lo contrario. ¿Vale? Shammai en el día de reposo decía, un sastre que en el día de reposo no puede llevar una aguja. Pero sin en cambio, Hillel decía que si alguien estaba enfermo y un médico judío era día de reposo, el médico debía atender al enfermo. Entonces ahí Hillel se parecía a Jesús, porque Jesús, ya sabéis que por eso la sinagoga, ahora se entiende, con esta enseñanza os va a dar más luz bíblica. Sabéis que viene una mujer encorvada y el Señor la sana, y el de la sinagoga le dice, no venir a ser sanos en sábado. ¿Por qué? Porque el sábado ese de la sinagoga tenía la enseñanza del maestro Shammai, ¿vale? Si en cambio Jesús dice,
Pero vamos a ver, ¿no dice la ley de Moisés que si cae un asno en el hoyo, la ley de Moisés nos dice que si cae un asno en el hoyo un sábado, lo podemos sacar? Esta, vuestra hermana, hija de Abraham, no vale más que un asno. No se ha hecho al hombre para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Entonces, estos dos maestros que empiezan el fariseísmo hacen un gran avivamiento. Tocante a Jesús son diferentes, pero no debemos pensar, y ahora voy a quitar un mito de muchas mentes, que los fariseos son un grupo compacto. Cuando digo grupo compacto, ¿a qué me refiero? Cuando escuchamos fariseos, nos vemos que es un grupo como en las películas. Vienen los fariseos y ahora vienen los fariseos. ¿Fariseos? No eran un grupo. En la época de Jesús había 7 escuelas de fariseos. En principio fueron 2, pero cuando llegaron a Cristo, en la época de Cristo, ya había 7 escuelas de fariseos. Entonces, había fariseos que eran cercanos a la enseñanza de Jesús, como estamos viendo, y otros que eran muy contrarios a la enseñanza de Jesús. Todos eran fariseos, pero para que me entendáis, un ejemplo, a ver cómo, para que me entendáis. Todos somos Filadelfia, pero nosotros somos San Blas. Y aquí tenemos nuestras administraciones, nuestras reuniones, pero somos Filadelfia. Los del centro también son Filadelfia, pero ellos tienen sus administraciones, tienen sus reuniones, tienen sus diáconos, tienen sus obreros, sus candidatos. O sea, tienen autonomía. Pues así más o menos eran los fariseos en los tiempos de Jesús. Todos eran fariseos, pero en cada una de las escuelas había su propia teología. ¿Me explico? La columna vertebral era eso: creían en la resurrección, creían en ángeles, se podía interpretar la ley, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, cuando ha venido Cristo, hay 7 escuelas. ¿Y Jesús con quién se pelea más? Con los saduceos no. El Evangelio solamente nos registra un combate. El de la mujer que tiene 5 maridos. Pero el Evangelio está lleno de encuentros con los fariseos. ¿Qué dice Jesús de los fariseos? Jesús está en contra de los fariseos en el sentido este. Jesús dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús dice: yo no vengo a quitar la ley, vengo a darle cumplimiento. Ahora, ¿de qué está en contra Jesús de los fariseos? De lo que interpretan, porque lo interpretan mal. Porque el propio Jesús dice: yo no vengo a quitar la ley, vengo a cumplirla. Oísteis que fue dicho. Si hubiera estado en contra de la ley, ya lo he dicho otras veces, hubiera dicho: leísteis que fue escrito. Pero Jesús no dice: leísteis que fue escrito y ahora os digo. No, porque él propiamente ha dicho: yo no vengo a quitar la ley. Sino que Jesús dice: oísteis que fue dicho. ¿Y quién eran los que decían en el tiempo de Jesús? Los maestros fariseos. Entonces Jesús contra los fariseos está en contra de lo que interpretan. Porque Hilel y Samai interpretaban a Moisés con sus teorías, porque todo maestro tiene un poquito de su levadura, todos. El único que no tiene levadura es el gran maestro que es Jesús. Cada uno tenía un poquito de interpretación propia, pero todos interpretaban a Moisés y a los profetas, Hilel y Samai. Pero en la época de Cristo, que había 7 escuelas, ya allí, hermanos, los maestros interpretaban a tutiplén lo que querían. Y ahora, lo que a Jesús más le ofende de los fariseos es esto que voy a decir. Que en la época de Jesús se hacía más caso a la tradición que al mandamiento. Se hacía más caso a la liturgia que al mandamiento. Por ejemplo: Señor, ¿por qué tú y tus discípulos coméis sin lavaros las manos? Y es cuando Jesús dice: no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina, sino lo que sale. Dice: ¿por qué transgredes la ley de Moisés? Y dice: ¿acaso David no comió de los panes de la mesa de la preposición cuando él entró, que iba perseguido por Saúl, etcétera, etcétera, etcétera? Nos ha hecho el día de reposo, entonces habla también del día de reposo. Entonces, lo que los fariseos hacían era que por su tradición mandaba más la tradición que el mandamiento. ¿De acuerdo? Incluso ponían por encima del mandamiento de la ley de Moisés
la tradición de ellos. Entonces Jesús dice, no, vosotros por vuestra tradición no podéis romper la ley de Moisés. La ley no la puede romper nadie, ni yo vengo a quitarla. ¿Cómo vosotros os atrevéis que por vuestra tradición rompéis mandamientos? Entonces Jesús viene en contra de lo que los maestros de su tiempo enseñan. Era una interpretación libre. Los fariseos en la época de Cristo, que ya hay 7 escuelas, interpretan a su manera. Eso se llama ley oral. La Torá y los profetas es la ley escrita, pero la interpretación de los maestros es la ley oral. Luego, en el 70 después de Cristo, cuando el templo se destruye, esa ley oral, que los maestros enseñaban oral, no escrita, se escribe. Se destruye el templo y esa ley oral se escribe. Y eso se llama el Talmud. Y ahí ya empieza lo que se podía decir el judaísmo. ¿De acuerdo? El Talmud, la Mishnah, la Gemara, todo eso. El Talmud la compone la Mishnah y la Gemara. La Mishnah, hermano, es la interpretación de los maestros. Y la Gemara es la interpretación de la Mishnah. No hay que entender la Mishnah sin antes entender la Gemara. La Gemara y la Mishnah sumen el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? Lo que los maestros judíos interpretaban oralmente. ¿Vale? Ahora, en el tiempo de hoy, el judaísmo a veces pone por encima el Talmud a la ley de Moisés. Pues bueno, esos conceptos que ahora nos vamos. Entonces ya vemos que en la época de Cristo hay 7 escuelas y cada una de las escuelas, por eso, por ejemplo, ¿por qué entendemos que José de Arimatea se hace amigo de Jesús y Nicodemo habla con Jesús? Porque Nicodemo y José de Arimatea, por su escuela, era cercana a la enseñanza de Jesús. ¿Vale? Eso que se dice, porque Nicodemo le daba miedo que fuera de noche, por eso buscaba a Jesús de noche. No, es que los maestros, cuando terminaban sus escuelas, en la noche hablaban entre ellos. Los maestros, los rabinos se reunían. Y Jesús, como rabino, pues se iba donde los rabinos, como Nicodemo y José de Arimatea, y hablaban. No, la Biblia no está escrito que Nicodemo le diera miedo, y por miedo de ellos no, sino que los maestros realmente, Josefo, Primo Viejo y demás, historiadores, por las noches se reunían y compartían cosas. Bueno, Jesús está en contra de lo que se interpreta mal. Entonces, por eso había tantos leprosos, porque mirad, la palabra lepra, en hebreo, es menfora. Y la palabra maldición es mánzara. Si yo digo lepra y maldición, pero si yo te digo menfora, que es lepra, y mánzara, maldición. ¿Y qué pasaba al que decía mal? Al que decía maldición, la hermana de Moisés habló mal de su hermano, ¿y qué le dio? Lepra. Porque la maldición, aún en hebreo, gramáticamente, está unida. Lepra, menfora, maldición, mánzara. Menfora, mánzara. Aún pronunciando está unido. Entonces, el pronunciar mal, el decir mal, maldición no es el sentido gitano que nosotros tenemos de un trente. No, es una maldición. Si yo a José le hablo de Enrique, ¿has visto Enrique? La camisa vaquera, el pantalón vaquero, los zapatos rojos que trae. Yo ya estoy, parte esta palabra, pártela, partir, la parto. Parto maldición. ¿Y aquí qué leéis? Mal. ¿Y aquí qué leéis? Dicción. ¿Y qué es dicción? Dicción es decir. Entonces, maldición significa decir mal. O sea, no solo un trente, no. Es que cuando tú hablas mal de algo o de alguien, estás haciendo maldición. ¿Y qué es bendición? Pues lo mismo. Viene del mismo. Ben, de bien, y dicción, de decir. Bendición. Bendición es decir solo Dios te bendiga, sino es hablar bien de una persona. Entonces, simbólicamente en la época de Cristo había tantos leprosos porque los maestros de Israel decían mal la ley. Y cuando decimos mal la Biblia, decimos mal la doctrina, en vez de crear vida, creamos lepra, creamos mal. Entonces hay que decir bien la Biblia. La Biblia hay que decirla bien, porque cuando la dices bien, produce gozo, produce alegría,
produce visión, produce conocimiento, pero cuando le dicen mal, hermano, cuando te cae, te quedas como intranquilo, te quedas como mal, te quedas como inquieto. Cuando no decimos bien, la gente nos oye, se crea inquietud, ¿vale? Pero hay que decir bien la Biblia, hay que decir bien la palabra de Dios. Ahora también Jesús dice, haced lo que ellos dicen. ¿Por qué hay esa contradicción? Hacer lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen. ¿Por qué? Porque había fariseos que decían bien, pero había otros fariseos que decían mal, eran opuestos. Pero no todos los fariseos eran malos y no todos los fariseos eran buenos, ¿vale? Bueno, ya hemos visto saduceos, fariseos. Todos ellos se congregaban en un sitio que se llamaba Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Sanedrín era el grupo local de ancianos que gobernaban religiosamente al pueblo. El Gran Sanedrín. Había Sanedrines menores y Gran Sanedrín. El Sanedrín lo componían 71 miembros. Ya lo he dicho por qué, que en el caso de empate, el sumo sacerdote rompía. Pero luego había pequeños sanedrines, ¿dónde? Los pueblos. ¿Y cuánto lo componían? 21 miembros. Siempre impar. Ahora, vamos a hablar de los juicios según la legislación del Sanedrín. Según la legislación del Sanedrín, antes, y vamos a ver todas las contradicciones que hicieron con Jesús, antes de acusar a un hermano judío, se tenían que presentar los testigos un día antes. ¿Se hizo eso con Jesús? No, la misma noche se convocó. Se tenía que hacer un día antes. Y las pruebas se tenían que presentar un día antes. No se podía hacer una sentencia de muerte si no estaban presentes todos. Con Jesús no fue eso. Solamente hubo unos pocos, porque fue todo corriendo en una noche. No asistieron todos. Las pruebas se tuvieran que traer un día antes, y no se trajeron. Y después de dar la sentencia, se tenían que dejar 2 días más para que se presentaran más testigos o más pruebas antes de llevar a muerte. ¿Se hizo eso con Jesús? No. No. Ante duda de falsos testigos, y que dentro del Sanedrín hubiera algunos que acusaban de que ese era falso testigo, ese juicio se rompía. Y el reo quedaba inocente. En el juicio con Jesús hubo falsos testigos y hubo defensores que decían que esos eran falsos testigos. En cambio, el juicio siguió hacia adelante, la sentencia fue llevada hacia adelante y Jesús fue sentenciado. ¿Por qué no le mataron ellos? Porque no tenían poder para matarle. ¿Por qué? Porque por encima de ellos estaba el imperio, que era Roma, que gobernaba en aquel tiempo. ¿Vale? Entonces, más o menos, esta era un poco la jurisdicción del Sanedrín. Sanedrín no solamente hacía juicios de muerte, sino que hacía todas clases de problemas que había, el Sanedrín los trataba. Bueno, ya hemos visto toda esta maraña en la época de Cristo. Ahora aparecen unos que se llaman esenios. Esenios, ¿quién son estos? No aparecen en el Evangelio. Solo hay una pincelada. Los esenios se han cansado de los fariseos. Estos se han cansado de los fariseos. Se han cansado de los saduceos. Se han cansado del Sanedrín. Se han cansado del templo. Se han cansado de cómo está todo. ¿Y qué hacen? Dicen, mira, estáis corruptos todos, déjanos en paz, que nos vamos al mar muerto a un sitio que se llama Qumran. Y los esenios que son más o menos, podemos decir que son, para que me entendáis, perdonadme, no tengo otras palabras para hacerlo sentir, me entendáis, son como una especie de monjes que se meten en un monasterio. ¿Y qué hacen? Se dedican a dar alojamiento a los necesitados, a atender a los huérfanos, a los pobres. Hacen muchos lavamientos ceremoniales. Yo he estado allí 3 veces, donde ellos vivían en Qumran, y estaba todo lleno de piscinas, todo lleno de baños, y nada más que hacían lavarse, purificarse,
y hacer copias y estudiar la Torá. Ellos, aparte de la Torá y de los profetas, son místicos. Tienen a uno que se llama el maestro de la luz. Maestro de la luz. Y ellos escriben un libro escatológico. Estos son escatológicos, que hablan y enseñan del final de los tiempos. Pero no el final de los tiempos bíblicos, sino el final de los tiempos de ellos. Y escriben un libro que se llama La guerra de los hijos de la luz, de hijos de luz con hijos de tinieblas. Entonces, en ese libro no te pierdes nada por no leerlo, porque es un poco como la guerra de las galaxias, los caballeros del zodiaco, todo eso, ¿vale? Es un poco sacado de texto y de contexto. Este maestro de la luz no se sabe quién es un maestro que no hay muchos datos sobre ello. Ahora, ¿qué nos aportan? ¿Qué nos aportan los esenios? Los esenios nos aportan que ellos hacían copias de los libros de la Biblia. Antes no había imprentas. ¿Y qué hacían? Copias. ¿En dónde? En pieles de animales, a tinta, escribían las copias. Y se hacían copias. Y ellos las metían en vasijas, y Qumran es una montaña en medio del desierto lleno de cuevas. Ahora, en el año 1948, un joven pastor beduino, que estaba pastoreando las ovejas de su tío, cogió una piedra y la tiró a una cueva. Hasta el siglo XIX, los agnósticos, los que no creen, los ateos, decían que la Biblia era mentira. ¿Por qué? Porque no se habían escrito, no se habían encontrado los originales, no se habían encontrado los libros originales, ni tampoco por lo menos una copia más antigua. Entonces, como no habían aparecido, hasta el siglo XVIII o XIX, los agnósticos, los ateos, ponían en duda la Biblia. Pero este joven beduino tiró una piedra y sonó ¡clac!, como una vasija que se rompía. El niño entró y vio la vasija rota y dentro un pergamino. Al ver el pergamino, él sabía que por ver el pergamino eso era antiguo. ¿Qué hizo? Se lo llevó a su tío. ¿Y su tío qué hizo? Pues lo llevó a un anticuario de Jerusalén. El anticuario se lo compró por unos cuantos dólares y lo tuvo en la tienda sin saber lo que era. Hasta que vino un arqueólogo, por cierto evangélico, que entró a la tienda y viendo el papiro se asombró y lo compró. Y le dijo que dónde lo había conseguido. Le dijo que se le había vendido un joven beduino. Buscó al beduino y el beduino, por una suma de dinero, le dijo dónde lo encontró. En Qumran. Entonces, cuando fueron allí a Qumran, se encontraron cientos y cientos de vasijas con rollos. Se recuperó todo el libro del profeta Isaías, no el original, sino el manuscrito más antiguo que se conoce de Isaías, de Daniel, Cantar de los Cantares, Jeremías, los 5 libros de Moisés, los Salmos, Crónicas, Primera de Reyes, o sea, todos los libros se encontró. Entonces, al compararlos a las traducciones de fue en el 48, que ya había traducciones hechas. Entonces, al comparar estas traducciones con los manuscritos más antiguos, que se hizo una investigación con carbono 14 científicamente, se comprobó que lo que estaba escrito correspondía a estas copias mucho más antiguas que las que se copiaron las que tenemos. No sé si me explico. Estas se han copiado de manuscritos modernos, pero no se han encontrado los más antiguos originales o los más antiguos cercanos al original. Entonces hay una cosa que se llama el Código Vaticano y el Código Receptus. Ese Código Vaticano y Código Receptus son los manuscritos más antiguos que se conocen, pero al compararlos con esos manuscritos más antiguos, estos manuscritos del Mar Muerto eran mucho más antiguos y se correspondían letra por letra totalmente igual que los manuscritos encontrados en Qumran. Entonces, ya los agnósticos y los ateos no pudieron poner achaque de que la Biblia no sea algo inspirado por Dios. Ahora, y estos enseños que hay de nosotros. Bueno, ahora lo que yo voy a decir es una opinión mía, ¿vale? Cuando yo digo opinión mía, tú, si te vale, lo coges, si no lo dejas. Para un judío, un hombre que llevara un cántaro era un escándalo. Vosotros recordáis ese pasaje
que Jesús le dice, los discípulos, perdón, le dicen a Jesús, Maestro, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Dice, cuando entréis a la ciudad, veréis a un hombre con un cántaro, seguidle, donde él entre, allí celebremos la Pascua. Entonces, a veces las expresiones de la gente, cuando la Biblia los quiere llamar la atención, lo remarca. Por ejemplo, cuando ven a Jesús, los discípulos, hablando con la samaritana, dice, y se sorprendieron al ver que Jesús hablara con una mujer, porque los rabinos de Israel no hablaban con mujeres. Entonces se sorprendieron que Jesús hablara con una mujer. También vemos que los discípulos se irritaron cuando las sirofenicias gritaban. Pero sin en cambio, cuando les dice seguir a un hombre que va con un cántaro y donde él entrar ahí donde yo quiero, no se sorprende, no dice nada. De hecho, van, le siguen y entran. Ahora, un hombre que llevaba un cántaro en aquel tiempo era un escándalo. Salvo que aquel hombre fuera esenio. Y los esenios he dicho que hacían muchos lavamientos, que lleváis un cántaro. Ahora, los esenios, su central estaba aquí, en Qumran, pero en Galilea ellos tenían también pequeñas casas de acogida, para peregrinos, para viajantes, para gente necesitada, que los acogían. Los tenían en Galilea y también había una sede en Jerusalén. Nos cuenta Josefo que había esenios. Entonces, para mi opinión, ese hombre del cántaro, porque ningún otro hombre en la cultura judía de aquel tiempo llevaban cántaros, si no eran los esenios. Entonces, donde Jesús celebró la Pascua, para mí, era una casa de ellos. ¿Vale? Pero eso es un dato que yo os doy, que no hay mucha base bíblica. Sí que la cultura, la tradición, ningún hombre judío se atrevería nunca a llevar un cántaro, porque eso era solamente de las mujeres. Solamente que lo llevaban los que eran esenios. Es como, por ejemplo, si tú ves a un hombre con sotana, no te llama la atención, porque sabes que es un sacerdote, ¿vale? Porque son los únicos que llevan. Entonces, en la cultura, cuando ven a un hombre con un cántaro, si eso no fuera real, los discípulos se hubieran sorprendido. Pero no se sorprenden. ¿Por qué? Porque ellos estaban habituados y sabían que los hombres que llevan cántaros eran esenios. Bueno, ahora solamente nos queda hablar de los gobernantes. Primero hablamos de Herodes. En el Evangelio hay dos Herodes, que hay que diferenciar bien. El grande y Antipas, que era su hijo. Herodes el grande y Antipas. No hay que confundir a Herodes el grande con Herodes Antipas. Herodes el grande es el Herodes que manda a matar a todos los niños cuando Jesús nace. Ese es Herodes el grande, pero ese, cuando Jesús es pequeño, se cree que muere. Y le sucede su hijo, Herodes Antipas. ¿Cómo entran ellos? Él es idumeo, es de Edom. Los de Edom son descendientes de Lot, ¿vale? De Lot. Entonces no es realmente judío, no es de tipo judío, pero Roma que conquista Israel con el general Pompeyo conquista lo que es Judea y establece el imperio en Roma, hace que Judea sea una provincia romana en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, Judea es una provincia romana. Pompeyo la conquista y el emperador desde Roma manda procuradores. ¿A quién manda? A Pilato. Pero también pone por rey a Herodes. Roma pone por rey a Herodes, a la familia de Herodes. ¿Para qué? Para ser un rey con algo de sangre judía, aunque es idumeo, no es hebreo, es idumeo, y ser una marioneta al servicio de Roma, ¿vale? Entonces, realmente Roma dirige todo y Herodes, que no es realmente judío, es una marioneta en manos del Imperio Romano. Entonces, Roma manda procuradores, entre ellos Pilato. Ahora, deciros de Herodes Antipas. Herodes Antipas tenía un gran afán de que todo el mundo le iba a quitar el trono. Él mató a su mujer Marián y a sus hijos. Y dice que gritaba por el palacio porque escuchaba a su mujer Marián después de muerta que le perseguía por el palacio, sus hijos. Era un hombre sanguinario en extremo. Tenía manía persecutoria, dicen algunos escritores. Era que todo el mundo le perseguía desde la niñez.
Entonces Herodes Antipas, aunque era un sanguinario, pero era un gran arquitecto. Tú vas a Israel, tú te asombras de lo que hace. ¿Cuál fue uno de los logros de Herodes Antipas? Construir el templo que Jesús visitó. No el templo de Salomón, sino el templo de Herodes lo construyó él. Y era como 4 veces más grande que el templo de Salomón. Para hacer el templo que Jesús visitó, levantó el monte Moria, lo aplanó. Imaginad la obra arquitectónica, un monte que es así, lo aplanó así. Y sobre una superficie plana construyó el templo. Le añadió otro lugar, que eso a ver si ya puedo tener el ordenador, ya la próxima clase, pero por la fe, ya podemos ver el templo, que es lo que nos quedará de esta materia. Esta materia terminamos ahora con los personajes y luego ya daremos el templo, daremos por dentro con ese programa virtual, etc. Entonces le añadió una añadidura que se llama, el Evangelio nos sale en Juan, dice, y estaba Jesús en el pórtico de Salomón, era invierno. El pórtico de Salomón, como los judíos, él se creía para congraciarse con los judíos, porque Roma le puso por rey, pero nunca los judíos le tomaron por rey a Herodes, porque no era judío, era idumeo. Entonces los judíos, aunque les había construido el templo, le seguían mirando mal, como que no era su rey, porque realmente no era su rey, no era del linaje de David, era idumeo y lo habían puesto los romanos. Entonces, ¿qué hizo él? Desde su palacio, que estaba en la parte alta de Jerusalén, eso lo veremos en el programa, donde vivía la aristocracia, se construyó una calzada elevada, o sea, una carretera elevada. Entonces él podía ir desde su palacio por un paso elevado hasta el templo, entrar al templo. Y lo que es el patio del templo, levantó un pórtico con una terraza, que ese es el pórtico de Salomón. No que era de Salomón, lo construyó Herodes. En el templo de Salomón no había pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón fue en el templo de Herodes. Entonces él, por ese pasadizo elevado, podía entrar a lo que es el patio y desde la terraza, que era alta, estar en el templo, pero sin pisarlo. O sea, se las ideó para entrar al templo, pero por una terraza elevada, porque los judíos no le permitían. ¿Qué construyó también? Maqueronte. Como tenía una manía persecutoria, eso lo veremos con el programa virtual, yo cuando lo vi me quedé asombrado. Hasta ahora es difícil acceder en coche. En aquel tiempo no era coche. Tenía tanto miedo de que le quitaran el trono, lo mataran, que vació un monte que está en Maqueronte, cerca de Belén. Lo vació, lo ahuecó. Y dentro del hueco, subterráneamente, se construyó un palacio. Aparte que tenía en Jerusalén. Y luego construyó la fortaleza de Masada. No sé cuándo se nos voy a hablar de Masada. La Biblia no nos aparece, es historia bíblica. Masada es una de las montañas más altas del desierto de Judea. Entonces, ahí también se construyó unos palacios, unos almacenes, y cuando se destruyó el templo, muchos judíos se hicieron fuertes con sus familias en Masada, y los romanos rodearon toda la... El general, se llamaba el general Silva, ya se ha ido Silva, el general Silva rodeó todo, todavía están en los restos de los campamentos, y tú desde Masada miras, y es como cuando miras por la ventana de un avión, tienes que subir por teleférico. Ellos subían por el camino de la serpiente, porque es serpenteado. Subir por ahí lo hacen los que no están bien de la cabeza, porque hay que tener valor, porque si te escurres, o sea, te caes. Ahora hay agarraderas, pero en aquella época... Entonces, aguantaron esta familia de judíos en Masada, porque era inexpugnable, durante 3 años. Hicieron campos, y Roma movilizó a otras dos legiones romanas, que una legión romana era de 4 o 7 mil, porque no podían con ellos. Porque también los que hacían las piedras en Jerusalén, sabiendo que era para sus hermanos que se habían hecho fuertes en la fortaleza de Masada, los proyectiles de las catapultas las hacían ladeados, para que al tirar, que eran como balas, no fueran rectos, sino que se torcieran y cayeran. Entonces, ya viendo que los romanos no llegaban con las catapultas, se las ingeniaron y crearon, era una montaña así de alta como está en Morcoy. Construyeron durante año y medio una rampa de arena, de sacos de arena que fueron enterrando, hicieron una rampa para que las catapultas estuvieran más cerca. Rompieron la muralla, pero al entrar se encontraron que todas las familias, hombres, mujeres, niños y ancianos, se habían suicidado. Entre ellos mismos se echaron las suertes, en una vasija pusieron los nombres de todos ellos, y 3, que todavía cuando vas a Masada, en una vitrina está el nombre de los 3, que se encargaron de ir matando a todos. Ir matando a todos. Cuando el general Silva entró, les construyeron
que todavía está un monumento y todas las legiones de Roma les hicieron un homenaje por la valentía que ellos habían tenido de suicidarse. ¿Por qué se suicidaron ellos? Se suicidaron porque sabían si los romanos entraban estando vivos lo que les esperaba a las mujeres, lo que les esperaba a los hijos y lo que les esperaba a los hombres. Entonces tuvieron la desesperación, lo que hablamos de desesperación, de suicidarse entre ellos. Bueno, entre otras muchas obras arquitectónicas que ahora no os puedo hablar, sino que con ese programa lo veremos. Y por último, ya para terminar, están los procuradores. ¿Quién era el procurador? El enviado del emperador desde Roma para gobernar una provincia. En España había procuradores, aunque España tuvo dos emperadores, uno fue Adriano y otro fue Trajano. La compañía de la italiana, Cornelio, el de Hechos de los Apóstoles, dice era de la compañía de la italiana. En los restos de Sevilla, restos arqueológicos de Sevilla de la época de los romanos, la sede de la compañía italiana estaba en Sevilla. O sea, no es algo que yo me... Aunque os suene gracioso, no es algo que yo me invento. Arqueológicamente, la compañía italiana, Roma, ser provincia española, estaba en Sevilla. Entonces, seguramente que Cornelio era sevillano, era andaluz. El Cornelio de la Biblia que suena era un centurión que, habiendo nacido aquí en España, porque España fue romana, de hecho España tuvimos dos emperadores. Esto es fuerte, dos emperadores, fue Adriano y Trajano. Trajano sobre todo fue mucho mejor que Adriano. Y Pilato era el procurador que realmente tenía el poder a la hora de dar muerte o no dar muerte. Ellos no jurisdiccionaban la ley de Moisés, no la ponían en evidencia. Cuando el Sanedrín traía un edicto, si era por costumbre de ellos, por eso Pilato dice, si son vuestras costumbres, juzgadle vosotros. Y ellos le contestan, nosotros ya le hemos juzgado, pero no podemos dar muerte. Y según nuestra ley, este hombre es merecedor de matarlo. Pero no lo podían matar el Sanedrín. Si hubiera sido que Israel no es provincia romana, Jesús hubiera muerto, pero no hubiera muerto de cruz. Hubiera muerto apedreado. Porque la ley de Moisés mandaba a los blasfemos de que murieran apedreados. Pero como ellos no podían matarlo por la ley de Moisés, por el Sanedrín, porque Roma era el imperio y era el único que podía sentenciar a muerte, las sentencias de muerte, Roma no apedreaba, Roma crucificaba. Deciros que la crucifixión, que ya veremos con la clase virtual, la crucifixión no es un invento romano. Los romanos lo aprendieron de los etruscos. Y las cruces eran diferentes maneras. Era en X, se podía crucificar en X, en T, o en la cruz común. Entonces, hay arqueólogos que no se ponen de acuerdo, tampoco hay datos que digan la cruz romana, restos arqueológicos, se sabe que los romanos crucificaban en estos tres tipos de cruz. Ahora, las crucifixiones, sí se ha comprobado ahora científicamente que dos pies, como en las representaciones artísticas, cuando nosotros vemos cruces, lo que más tenemos es la imagen artística que los pintores o escultores hicieron. Pero médicamente ahora se ha hecho comprobación con forenses, cuerpos muertos que da la medicina, los han colgado, entonces dos pies no se pueden atravesar. Dos pies. Entonces, lo que los médicos sí aseguran es que los romanos, a los reos, los crucificaban un pie a un lado del palo, un pie a un lado del palo y otro pie al otro lado del palo. O sea, un pie en un palo y otro pie en otro palo. O bien, a todos les ponían una especie de asiento o cuña para que así pudieran estar más tiempo crucificados. Entonces se ponía una cuña o bien entre las piernas o bien en los pies para que en la cruz el cuerpo no estaba así. Las crucifixiones que veis así no son reales. Todas las crucifixiones eran así. El cuerpo caía así. Entonces el crucificado para respirar tenía que levantarse, entonces le daban cierto apoyo para que se levantara, pero al levantarse el apoyo de la fuerza lo hacían en los clavos, que tampoco eran las palmas de la mano, porque la mano comienza en la muñeca. Entonces en la mano no puede ser, porque si te ponen un clavo aquí,
no hay carpo ni metacarpo. Entonces, tú ahora tócate aquí y ¿qué tienes carpo? Entonces, al entrar un clavo, si no hay apoyo, sí, te sujeta. Pero en el momento que tu cuerpo de un hombre como Jesús, que pesaría 80 kilos, 75, 90 kilos, era un hombre carpintero, los carpinteros trabajaban. Y lo que él aguantó, que era el castigo máximo, como se habla predicando, que Jesús le dieron, que era dejar al reo entre la vida y la muerte, y él lo soportó, es porque él tenía un cuerpo atlético. Entonces, para apoyarse, ellos tenían, para retirarse, tenían que apoyar. Al apoyar, todo el peso caía en los clavos, y no se ahogaban. Pero cuando ellos se veían que se ahogaban, tenían que coger fuerza, y el dolor era insuperable, porque rasgaba, cada vez que rasgaba, el clavo daba al nervio de la mano y se producía no solo un dolor en la mano y en el brazo, era un dolor de una descarga de dolor en todo el cuerpo. Y tenían también que apoyar en los pies para respirar. Cogían aire y otra vez se dejaban caer, hasta que se ahogaba y otra vez tenían que subir. Entonces, la muerte de la cruz, según los médicos, hay un informe del 2007, que hay un documental que tendremos, si Dios quiere, entre neurólogos, forenses, cirujanos, psicólogos hablando de la muerte de los crucificados, que es realmente tremenda. Entonces, yo creo particularmente que la manera de crucificar a Jesús se me antoja que es esta. La cruz de siempre. Pero yo no creo que Jesús llevara, como en algunas películas, veis que lleva la cruz entera. Veis que cuando Jesús sale, que le llevan los romanos, lleva la cruz entera. Por ejemplo, la pasión de Cristo le han puesto que lleva la cruz entera. Pero realmente la cruz, con el transversal y el vertical, un hombre no puede andar. Y no puede andar por las calles. El cuerpo, no había espacio para meterse. Porque el palo transversal se llama patíbulo. Ese palo transversal con el del cuerpo no podría caminar. Entonces, la mayoría de expertos creen que Jesús llevó lo que es el patíbulo, es decir, el palo transversal es el que llevó, que realmente pesaba mucho. Tenía que ser un madero de madera grande para clavar los clavos y que quedaran. En el Museo de Arqueología de Jerusalén, algunos lo habéis visto en internet, en comentarios bíblicos, hay un hueso de un crucificado, no se sabe el nombre porque se encontró restos de los huesos. Y no se sabe por qué ese hueso no lo pudieron quitar de ese hombre crucificado. Porque por lo que fuera, el clavo se quedó introducido en el tobillo y está en el museo lo que es el tobillo de una persona humana con el clavo. Es un clavo así negro, con la punta que le adoraban los romanos. Entonces, cuando lo desclavaban de la cruz, por lo que sea, ese clavo no salieron, o algo pasó que le cortaron el pie porque el clavo no salía. A veces el clavo se torcía, se rompía, o no entraba bien, lo volvían a quitar, lo volvían a poner. Pues la muerte en la cruz era la muerte más humillante, ultrajante y dolorosa que había. Entonces tampoco hay que pensar, lo veremos, que las cruces, el crucificado estaba muy alto. No estaba muy alto. No eran cruces que el crucificado estaba a una altura muy alta. Entonces, se daban los cuerpos a los familiares si los tenían para que los enterraran, y lo que sí lo que los romanos hacían es procurar quitar pronto los cuerpos, porque los animales, las alimañas, los comían. Entonces los animales tenían acceso a los cuerpos, donde no los crucificaban en los lugares, a no ser que quisieran mostrar los romanos, había casos que quisieran mostrar por cierto motivo que habían crucificado a una persona que había sido enemiga del imperio, sí los ponían en lugares altos y representativos. Entonces Pilato le pidió a Tiberio un informe, y mostrándole el informe a Tiberio desterró a Pilato, no desterró, sino que le echó de Judea y lo desterró a un sitio apartado y le quitó de procurador, porque Pilato era un hombre cruel. Pilato era un hombre despiadado. En un día crucificó a más de 300 hombres. En un día crucificó a 300 personas en la calle principal de Jerusalén. Herodes construyó también, ya lo veremos en la clase del vídeo,
Cesarea. Cesarea era una ciudad como una pequeña Roma en Israel. Entonces, Pilatos no vivía en Jerusalén, solo bajaba el día de la fiesta porque había muchos problemas, y todos los procuradores, centuriones y demás vivían en esa pequeña Roma, se llamaba Cesarea, porque Herodes, para quedar bien con el imperio, le construyó una pequeña Roma allí, que era donde estaba Cornelio. Para entrar en Cesarea había una estatua del emperador que medía como 4 metros. Entonces todo el que entraba era como humillarse, porque la puerta era una estatua del emperador que pasaba por debajo, como humillándote al imperio romano. Ahí estaban los gimnasios, los teatros, los baños, los coliseos, los circos romanos, donde era una pequeña Roma para todos los romanos. Luego también el imperio tenía a sus verdugos, que ya os he hablado en otra ocasión, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es más o menos el escenario que Jesús encontró. Imaginaos el ministerio de Jesús, cómo estaba Israel cuando apareció. Saduceos, fariseos, Herodes. Luego Herodes también tenía una policía que se llamaba los herodianos, que también se confabularon con fariseos y saduceos a perseguir a Cristo. Los esenios, hermanos, en el desierto. Roma por el medio. O sea, era un caos total cuando Jesús aparece. Bueno, pues aquí terminamos. Si Dios quiere, ya la próxima semana a ver si tratamos ya de poner lo que nos queda, Judea siglo I, que es el templo. Si tenéis alguna pregunta, alguna aportación, algo que a mí se me ha olvidado, que vosotros sepáis, que podéis añadir, que queréis decir, que queréis preguntar, algo que no estéis de acuerdo. Yo quisiera hacer una pregunta, pastor. Jesús, nosotros estudiamos en el seminario, vemos, como decía Raúl, que Jesús probablemente estuvo estudiando hasta los 12 años en la escuela de Samay, y que Pablo estudió la escuela de Oviedo. Bueno, Jesús, como un niño judío, es evidente que fue a escuelas, y siendo un joven también. Cuando se pierde Jesús y va sus padres a buscarle, lo encuentran en el templo hablando con los ancianos. Os voy a explicar un poco eso, que el Evangelio no lo dice, es historia, esto es real. Había ciertos días en que los ancianos, los grandes maestros de Israel, salían a unas gradas que había en el templo para que todos los que estudiosos del pueblo fueran. Por ejemplo, con Gamaliel no podía estudiar cualquiera. Gamaliel había que hacer selectividad, había que hacer otro curso para ser un discípulo de Gamaliel y que él te admitiera. En la época de Jesús tú no te podías apuntar a un seminario bíblico o a una escuela bíblica porque yo quiero. Pago mi cuota y usted me enseña, no. Te tenía que elegir el maestro. Por eso la Biblia dice, y Jesús eligió a los que él quiso que estuvieran con él. Entonces siempre era el maestro el que llamaba al discípulo al estudio. Entonces, Jesús, como niño judío, estudió en la escuela bíblica. Y como joven, o posiblemente, también estudiara en la escuela bíblica. Decirte que fuera de Samay, no sabría decirte. Que fuera de Hillel, no lo sé. Sí te puedo asegurar que Pablo sí era de la escuela de Hillel, porque Gamaliel, su maestro, era discípulo de la escuela de Hillel. Entonces, realmente, Pablo sí, con seguridad te digo que pertenecía a la rama de Hillel, porque Gamaliel venía de la rama de Hillel. Que Jesús fuera de Samay, no lo sé. Ahora, cuando hablamos de Jesús, que como judío acudiera a escuelas, no debemos interpretar que luego Jesús enseñara en el Evangelio, en su mensaje, las enseñanzas o de Hillel o de Samay. Cuidado. Como judío estoy de acuerdo que estudiara en la escuela bíblica de niño y también de joven. Pero que luego él utilizara sus enseñanzas, no. Jesús viene a interpretar la Torá, los profetas, y en una elevación de un nivel superior, mostrándonos al Padre. Entonces Jesús enseña ley, profetas y al Padre. Por eso el pueblo dice, este enseña con autoridad y no como los fariseos. Entonces sí que estudió, claro que estudió, pero no es la enseñanza de Jesús, porque podemos pensar, Jesús estudió con Samay, y decimos sí, o con Hillel, y decimos sí. Entonces solamente lo da a pensar que se estudió con Hillel y Samay, él enseñó lo de Hillel y Samay, porque un alumno
enseña lo que aprende de un maestro. Entonces Jesús sí tenía conocimiento de la escuela de Irene o de Shammai, pero en el estudio de como hombre tuvo que hacer como judío. Él como judío tuvo que vivir, se circuncidó al 8º día, como un judío total, le presentaba en el templo, guardaba las fiestas, subía a las fiestas, comía el cordero, hacía Pentecostés, todo lo que Jesús. Pero de ahí a pensar que él en el Evangelio registrara la enseñanza de Shammai, Tenía su propia levadura. Tenía su propia levadura. ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que no entendió nada? ¿Tú? Ah. Bueno, ¿algún examen ahora me suele enterar? ¿Está todo claro? ¿Hay alguien que quiera aportar algo como José? O sea, el estudio no solo preguntas, si alguien quiere aportar, porque sabéis del tema, es bueno compartir. Bueno, pues nada más. Vamos a dar gracias al Señor. Nuestro hermano Miguel da gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por estos momentos en tu presencia, Dios mío. Gracias por la luz, Señor, de tu Evangelio, de tu palabra, Señor, por estos estudios. Gracias por mis hermanos aquí presentes, desde el cielo. Gracias por el conocimiento de nuestro pastor que tú le has prestado, Señor. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.